Os meteorólogos pronosticaban unha Semana Santa pasada por auga, pero o mal tempo non foi motivo para que miles de turistas se achegasen a unha das vilas galegas máis reclamadas. A ocupación de Sanxenxo está por riba do 85% e iso se reflexaba na cantidade de viandantes que paseaban esta mañá pola praia de Silgar. Hai bastante gente, Estando buen tiempo non hai problema aquí. Aquí un rayo de sol se llena de gente. E mira que día tenemos hoy más bueno. Para el tiempo que hizo, sí, hay bastantes. Porque hasta ahora hay un ambiente, bueno, bastante animadito. Yo esperaba que esto fuese más parecido en verano porque nunca había venido en Semana Santa, pero está muy bien. Turistas de toda España e de Portugal escolleron Sanxenxo como destino das súas vacacións. De Burgos, somos de Burgos. De la Galicia profunda. Yo de Ourense. De Madrid. Somos de Burgos. De Cáceres. De Irún. De Irún. Matosinhos, do Porto. Bueno, yo estoy en Orense. Madrid. En Madrid. Son moitos os motivos que levan os visitantes a escoller a comarca do Salnés. Pues a ver, a mí me gusta mucho el mar, entonces pues supongo que esto. La gastronomía. Todo, su gastronomía, sus playas, su gente, todo, nos gusta todo. El ambiente, sí, la gente que hay. La playa, las playas están muy bien aquí. Nos trajo Galicia, las rías y el marisco. Sí, el tiempo y la comida, la verdad es que venir a comer una mariscada nunca está mal. Es la gente que es muy amable y también la comida que está muy buena. Igual el clima, todo, o sea, la juventud que hay. La comida está muy buena. Todo. La comida, está claro. Bueno, el ambiente, el clima, es lo bueno de este pueblo. Es extraordinario el clima, ¿no? Que daban la lluvia y tal, y un tiempo extraordinario. El mar, como el mar es impresionante y, hombre, lo bien que se come, ¿no? El marisquito atrae mucho. A gastronomía e a paisaxe destacan como os motivos principais e o tempo non só non é un inconveniente, senón que tamén é un reclamo. Poucas cousas hai mellores que comer un bo marisco gozando dunhas vistas únicas.